Espero en el Señor que cada uno de ustedes esté muy bien y estén gozando de la paz de nuestro Señor Jesucristo, independientemente de cualquier circunstancia en la que ustedes se encuentren. Hace algunos días yo les explicaba sobre la importancia de proclamar a Cristo, nuestra esperanza de gloria. Y les comenté que el cristianismo no es primordialmente una doctrina ni tampoco son estándares éticos o una serie de ritos religiosos, sino una relación personal con Jesús. Y también les dije que no me malinterpretaran, porque en el cristianismo sí hay una doctrina que creer y sí hay estándares éticos que seguir, pero todo esto se desprende de Cristo el Señor. Ahora, ¿por qué traigo a la mente todo esto? Porque no solamente es importante proclamar a Cristo nuestra esperanza de gloria, sino enseñar a las personas que aceptan a Jesús como su Salvador y Señor, que deben de vivir en Él. Esto es lo que enseña la palabra de Dios aquí en Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 7. Por eso titulé esta predicación Viviendo en Cristo. Así que en primer lugar dice Colosenses 2, 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La Escritura nos dice que Pablo manda a los hermanos de Colosas a que vivan en Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo habían recibido al Señor Jesucristo los hermanos de Colosas? Bueno, los colosenses escucharon el Evangelio a través de la predicación de nuestro hermano Epafras y respondieron por medio del arrepentimiento y la fe. Así como cada uno de nosotros que hemos hecho una decisión por Cristo. Cuando tú creíste en Jesús y lo recibiste como tu Salvador y Señor de tu vida, Él vino a ti a través de su Espíritu Santo. Él ya vive en ti. Ahora, es interesante ver que la palabra recibido nos habla de dar la bienvenida a una persona, así como también aceptar un cuerpo doctrinal, que en este caso, aquí Pablo se refiere a las dos cosas. Los colosenses aceptaron a Cristo en su vida por medio de la fe, como también en las doctrinas de su persona y de su obra. Por eso el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿de qué manera mostraron los hermanos de Colosas que ya habían recibido a Cristo? Lo hicieron a través del bautismo, donde ellos confesaban a Jesucristo como su Señor. Esta era la declaración pública de la iglesia primitiva que hacían en el momento de bautizarse. Ellos no hacían esta declaración como algunos de nosotros, que actualmente pues nosotros se nos pide pasar al frente o levantar nuestra mano como reconocimiento de nuestra aceptación a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ellos lo hacían a través del bautismo, sumergidos en agua y diciendo la declaración que Jesús es Cristo el Señor. Ahora bien, esto era porque ellos reconocían que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, el Verbo encarnado, Dios hecho hombre. Y dice el apóstol Pablo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él. Lo que se espera posteriormente de haber recibido a Cristo Jesús es que se siga respondiendo a Él con obediencia y perseverancia. Pablo enseña que todo verdadero creyente en Jesús debe vivir en Cristo. Porque el ser cristiano no solamente es sostener un credo teológico, sino tener un estilo de vida de fe. Ahora, ¿qué es lo que implica vivir en Cristo? Mira, Colosenses capítulo 2, versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En primer lugar, dice el texto que nosotros debemos de arraigarnos en Jesús. Aquí Pablo utiliza una metáfora de la agricultura. Arraigado es echar raíces. Como una planta se mantiene en el sustrato por las raíces que penetran al suelo. Y así la planta va creciendo. Por eso, entre más profundas sean las raíces, más crece la planta. Si se quiere tener un buen crecimiento, en primer lugar se necesita echar buenas raíces y profundas. Nuestro Señor Jesús contó una parábola acerca de un sembrador
y de los diferentes terrenos. Él mencionó precisamente acerca de la semilla que cayó sobre pedregales, donde no había mucha tierra, y dice que brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Nuestro Señor Jesús refirió a aquellos que oyen la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y esta enseñanza la encontramos en Mateo capítulo 13, versículos 5 y 6 y versículo 20 y 21. Ahora bien, la iglesia de Colosas estaba siendo asediada por falsas enseñanzas acerca de Jesús y de la madurez cristiana, a través de filosofías y huecas sutilezas. El apóstol Pablo no está en contra de las filosofías, ya que él era un filósofo doctado. Él estaba en contra de las filosofías que estaban basadas en las ideas humanas y no en Cristo. Recuerda que nosotros nos tocó vivir en un mundo donde está hecho una confusión, con tantas ideologías que van contra la voluntad de Dios. Y aunque algunos ya son cristianos, pero son seducidos muchas veces por estas formas de pensar. Ahora, más que nunca, precisamos estar más arraigados en Jesús, echar raíces profundas en Él. Quizás tú podrías pensar que esta enseñanza es para personas recién convertidas, pero considero que aunque tú tengas ya muchos años en el cristianismo, el peligro siempre está latente. De allí la importancia de no descuidar las disciplinas cristianas, permanecer en la palabra de Dios, en la oración, en la comunión con otros creyentes, llevando una fiel mayordomía en el Señor. Estas son disciplinas como raíces que no te van no solo te van a ayudar a estar firme, sino que te van a ayudar en tu desarrollo espiritual. Por eso no debemos descuidar estas doctrinas cristianas. Considero que el apóstol Pablo no solo habla sobre la importancia de nuestra permanencia en Cristo para no ser movidos de nuestra fe, sino también de nuestro crecimiento espiritual para alcanzar nuestra madurez. Por eso él utiliza otra metáfora que habla acerca de la construcción y dice sobre edificarse en él. Pablo pide a la iglesia de Colosas que construya su vida en el fundamento que es Cristo, tanto de manera personal como de manera colectiva, y no sobre filosofías basadas en ideas humanas. Para esto, en primer lugar, se necesita someterse a Cristo y a su palabra todos los días. Jesús en una ocasión contó una parábola sobre un hombre prudente y un hombre insensato, que edificaron sus casas en diferentes lugares. El insensato edificó su casa sobre la arena, mas el prudente en la roca. Las dos casas sufrieron las mismas inclemencias del tiempo, pero solo la casa del insensato sufrió el daño porque el lugar donde la edificó no era sólido para soportar las lluvias, los vientos y los ríos. Y Jesús contó esta parábola para mostrarle a las personas la importancia de la obediencia a la palabra del Señor. Esta historia nosotros la encontramos en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Por algo Santiago nos dice que no hay que ser oidores solamente de la palabra, sino hacedores de ella. ¿Te acuerdas que al principio de la predicación recordamos que el cristianismo no es primordialmente una doctrina ni estándares éticos y seguir una serie de ritos religiosos, sino una relación personal con Cristo? Pero también te dije que no me malinterpretaras, porque en el cristianismo sí hay una doctrina que creer. Y puntualizo eso, sí hay una doctrina que creer y también hay estándares éticos que seguir, pero todo esto se desprende de Cristo el Señor. Entonces, para ser sobreedificados en Cristo, en primer lugar tú necesitas someterte a Cristo y a su palabra, pero no solo eso, sino también necesitas ser guiado por el Espíritu Santo. Mira,
Voy a mencionar algunos pasajes. En Romanos capítulo 8, versículo 14, dice el apóstol Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Solo los hijos de Dios pueden ser guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya vive en ellos. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjate lo que dice este texto. Ahora nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, no solamente ya tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, sino que debemos dejarnos guiar por Él y no satisfacer los deseos de la carne. Y Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a través de la palabra de Dios, vamos a tomar buenas decisiones. Además, Él nos va a dar el poder para vencer las tentaciones, así como Él va a cumplir el propósito por el cual fue enviado a cada uno de nosotros. Él fue enviado para que nos ayude en nuestras debilidades. El Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra santificación y en nuestro vivir con Cristo. Dice el texto que nos vivifica, o sea, nos da vida. Así que nuestro andar en Cristo implica estar arraigados y sobreedificados en Jesús. Pero no solamente eso, sino también ser confirmados en la fe. Cuando tú estás arraigado en Cristo y estás siendo sobreedificado en Él, entonces está siendo confirmado en la fe del Señor. Y este es un proceso continuo producido por Dios. Este verbo no solamente implica estar fortalecido, estar confirmado, sino también implica verificar. Y esta palabra verificar nos habla de ser instruidos en la fe. Esta fe se puede entender de una manera subjetiva, cuando nosotros confiamos en Cristo, pero también de una manera objetiva, cuando nosotros creemos a las doctrinas de Él. Por eso, cuanto más dependas de Cristo, menos van a ser las posibilidades que seas movido de la fe de Jesús. Tú necesitas nutrirte de la presencia de Jesús y de su palabra, porque el Señor espera de ti que progreses y lleves fruto en tu vida. Pero también que tu vida abunde en acciones de gracias, es lo que nos enseña el texto. Colosenses 2:7, parte C, dice, abundando en acciones de gracias. La vida cristiana es una vida de agradecimiento a Dios por su gracia en Cristo. Un cristiano agradecido es aquel que está no solo informado y que posee inteligencia, sino también satisfecho en lo que uno disfruta mediante su relación con Cristo. Un espíritu agradecido es un buen seguro en contra de la tentación de apartarse de la fe en forma alguna. Normalmente nosotros expresamos nuestra gratitud a Dios por las cosas materiales, por las cosas físicas, por las financieras, y todo esto está bien. Aunque en primer lugar debemos de agradecer a Dios por su gracia en Cristo para con nosotros. Y la podemos expresar mediante nuestra obediencia gozosa y perseverancia. No solo en palabras, como Señor, gracias te doy, mira esto, sino conocer el Evangelio, que significa regocijarse con gozo inexpresable y vivir apropiadamente y con agradecimiento. Debemos permanecer en todo esto así como fuimos enseñados. Dice el apóstol Pablo, no anden buscando alguna enseñanza nueva, porque el Evangelio no necesita ser suplementado ni completado. Por eso nuestro estudio y crecimiento debe estar a un nivel profundo, arraigados en el Evangelio, pero también deben de estar a un nivel práctico, porque el verdadero crecimiento se incrementa al ir obedeciendo lo que ya sabemos. Esto es interesante. Mira, ¿cómo vas a incrementar tu conocimiento? Bueno, obedeciendo lo que ya sabes.
Hace algunos días el pastor Israel nos predicaba un hermoso mensaje, la verdad me entusiasmó mucho, incluso dio algunos puntos de cómo ayudar a los niños en su enseñanza. Esto es muy verdad, pero practícalo, obedécelo. Entre más lo obedeces, más conocimiento vas a adquirir. Contrariamente, fíjate, esto es contrariamente a lo que los cristianos en Colosas estaban siendo inducidos a pensar. Nada puede satisfacer realmente la sed del conocimiento de vida, ni una filosofía, ni un nuevo misticismo, ni un nuevo legalismo, nada excepto Jesucristo y su evangelio eterno. Ahora, como entonces Él es el único que puede cubrir las necesidades de nuestra conciencia, de nuestra razón y de nuestro corazón. Él es el único que puede dar plenitud a nuestras vidas. Y es que en esto consiste la salvación de Dios en plenitud de vida. Estar en Cristo es estar completos, es estar satisfechos. Si tú no encuentras tu satisfacción en Cristo Jesús, no la vas a encontrar en otro lado. Solamente la persona de Cristo y su palabra te puede dar satisfacción a la vida. Solamente Él. Yo doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado a cada uno de nosotros de reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Desde el momento en que nosotros decidimos seguir a Cristo y lo confesamos por medio de la fe, nuestra vida ha sido transformada. Nuestra perspectiva de la vida ha cambiado. Vemos la vida de una manera diferente. Por eso es tan importante que nosotros no solamente proclamemos a Cristo esperanza de gloria, sino que le enseñemos a las personas que también es importante que permanezcan en Él. El Señor, nuestro Dios, quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y lo mejor para cada uno de nosotros está en Él y en su Hijo Jesucristo, como también en su palabra. Por eso quiero terminar esta predicación citando dos textos bíblicos. Mira, Juan capítulo 10, versículo 10, quizás algunos de ustedes este texto se lo saben de memoria, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En este texto nosotros notamos que el propósito de nuestro Señor Jesús al venir a esta tierra es para darnos vida plena, vida abundante. Ese es el propósito de Dios. Y dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta vida plena, el propósito de Jesús de venir a esta tierra es darnos una vida abundante, una vida plena. Y esta vida plena se encuentra en el único Dios verdadero y en Jesucristo, su Hijo. En ellos se encuentra la vida plena. ¿Qué tan satisfecho tú estás en la vida? Es una buena pregunta. ¿Estás contento en tu vida? ¿Estás gozoso en tu vida? Yo sé que a veces hay circunstancias que nos quitan esta satisfacción, pero desafortunadamente si tu satisfacción está en algunas cosas que son perecederas, pues se va a acabar esa satisfacción. Pero cuando tú pones tu confianza en Jesucristo, Él te da esta satisfacción en la vida. Y no importando, escucha bien, y no importando las circunstancias en las que nosotros nos encontremos. Porque la verdadera satisfacción y la plenitud de vida está en Cristo Jesús. Si tú quisieras experimentar esta vida abundante en tu vida, necesitas reconocer que tú has ofendido a Dios muchas veces. Necesitas pedirle perdón a Dios. Decirle que te perdone, decirle que tú confías en su sacrificio, que es suficiente para el perdón de tus pecados, y decidir que Él guíe tu vida a través de su Espíritu Santo. Y tú lo puedes hacer a través de una oración. En la oración tú le puedes decir, Dios, mira, reconozco que soy pecador, mi pecado me ha separado de ti, estoy insatisfecho de la vida, pero ahora creo en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Deposito mi confianza en Él. Quiero seguir a Jesús. Solamente Jesús puede darte satisfacción a la vida. Y dile que venga a tu vida. Pídele que venga a tu vida. Y Él lo hace, Él te escucha. Él te escucha y envía a su Espíritu Santo para que esté contigo todos los días hasta que el Señor decida otra cosa en ti.
pero es importante que nosotros podamos acercarnos al Señor Jesús, esperanza de gloria. Pero quizás tú ya eres cristiano, pero has escuchado ideas que van en contra de la voluntad de nuestro Dios y no estás disfrutando de la vida plena en Cristo. Yo te animo a que te puedas arraigar, a sobreedificar y que te sigas confirmando en Él. Síguete confirmando en Cristo Jesús. Y tú puedas estar experimentando todos los días esa vida abundante a través de acción de gracias. Qué importante es esto. De verdad, Dios quiere lo mejor para nosotros. Es importante proclamar a Cristo esperanza de gloria, pero también es importante que nosotros aprendamos a vivir en Él todos los días de nuestra vida. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por esta oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra y descubrir que no solamente es hacer una profesión de fe por tu Hijo Jesucristo, sino que ahora tengo la responsabilidad, tengo el mandato, el deber de vivir en Él todos los días. Hay grandes beneficios el vivir en Él. Definitivamente que tú moldeas nuestro carácter cuando nosotros vivimos en ti. Definitivamente que experimentamos gozo, satisfacción cuando nosotros estamos viviendo en ti. Ayúdanos a todos nosotros a vivir plenamente en Cristo Jesús, a experimentar esta vida que Jesús nos ofrece. Gracias te doy por tu palabra. Bendícenos y ayúdanos en Cristo Jesús. Amén.